Empezamos el primer tema dando una serie de definiciones. Empezaremos definiendo lo que es la ciencia de datos. La demanda hoy en día de científicos de datos se ha incrementado de manera bastante importante y hoy en día existe en el mercado una amplia oferta a nivel de ofertas de empleo, de proyectos para científicos de datos. Parte del trabajo del científico de datos es la captura, depuración y almacenamiento de la información en un formato adecuado para su posterior tratamiento y análisis. Entonces, podemos definir como la ciencia de datos como el proceso que se encarga de analizar la información usando técnicas y teorías que aglutinan muchos de los campos como las matemáticas, estadística, reconocimiento de patrones, visualización, etcétera, con el objetivo final de obtener esos datos. Dentro de las principales herramientas que podemos encontrar, que son muy usadas para el científico de datos, podemos encontrar R, que es una de las principales alternativas que podemos encontrar a Python. Luego podemos encontrar otra serie de herramientas como MATLAB, que es una herramienta que ya lleva muchos años usándose para complementar todas las tareas necesarias que un científico de datos tiene que desarrollar en su trabajo diario. Y luego Octave como herramienta alternativa a MATLAB, que es open source, que también permite ejecutar y desarrollar este tipo de tareas. Dentro de Python, como una de las principales herramientas que podemos encontrar para el científico de datos, podemos encontrar la distribución Python XY. Esta distribución básicamente es un entorno gráfico donde podemos encontrar herramientas que permiten realizar tareas sobre grandes cantidades de datos. Una de las tareas más desafiantes hoy en día que podemos encontrar es construir máquinas o programas que sean capaces de aprender por sí mismas. El darle la capacidad de aprendizaje a las máquinas abre una amplia gama de nuevas aplicaciones. El Internet, también como estas pueden aprender, nos puede ayudar a entender las capacidades y limitaciones humanas de aprendizaje. Estas son algunas de las principales definiciones de aprendizaje que se han dado durante estos años. En general, el aprendizaje consiste en construir programas que mejoren automáticamente con la experiencia. El término de Machine Learning es un término asociado a la inteligencia artificial que trata sobre el estudio de sistemas que pueden aprender a partir de los datos que reciben de su entorno. Se puede considerar una rama de la inteligencia artificial, y con Machine Learning nos referimos al hecho de que las máquinas, las computadoras, puedan aprender mediante programas capaces de generalizar y automatizar comportamientos a partir de datos de entrada. Al final, el Machine Learning tiene como principal objetivo crear sistemas capaces de aprender por ellos mismos. A partir de un conjunto de datos, este conjunto de datos lo llamaremos datasets, y lo mejor de Machine Learning es que, como luego veremos, es que estos sistemas no se tienen que programar de forma explícita, sino que a partir de un conjunto de datos de entrada, tú le pasas un conjunto de datos de entrada, con eso, a partir de esos datos de entrada, el sistema aprende por sí mismo, es capaz de aprender por sí mismo, capaz de aprender un modelo, etcétera, y a partir de nuevas entradas que tú les pases, es capaz de clasificar esos datos, ¿vale? De asignarle etiquetas, etcétera.
Al final el Machine Learning es un campo de estudio, es otro campo más, muy amplio, que da a las computadoras la capacidad de aprender si son programadas de forma explícita. Una de las ideas de Machine Learning es que el Machine Learning proporciona una serie de algoritmos para aprender funciones a partir de ejemplos. Al final, un algoritmo de Machine Learning es como una fábrica de funciones, una factory. La idea de esta factory es que toma ejemplos o datos de entrenamiento y produce funciones para que se adapten a los datos de entrada, de forma que cuando hay un nuevo dato de entrada que hay que clasificar dentro del problema que tratas de resolver, pues el propio algoritmo es capaz de aprender, de resolver ese dato de entrada y aplicarlo al problema y poder clasificar ese dato de entrada. Un ejemplo muy claro es el detector de spam. El detector de spam que podemos ver en algunos gestores de correo, lo que hacen es aplicar técnicas de Machine Learning por debajo. Y estos detectores lo que hacen es tomar ejemplos de spam. Tenemos una base de datos muy grande de ejemplos que son clasificados como spam. Y lo que se hace en este tipo de sistemas es producir una función que pueda decidir si un determinado correo será spam o no. A grandes rasgos esto es lo que hace. En este punto podemos diferenciar a grandes rasgos lo que es la programación tradicional con respecto al Machine Learning. En la programación tradicional tenemos un conjunto de datos de entrada, un conjunto de datos y una función, y a partir de los datos de entrada genera unos datos de salida. Bien, pues en Machine Learning el concepto de datos de entrada, datos de salida cambia. En Machine Learning vamos a tener un conjunto de entrada y un conjunto de salida, de datos de salida, y tenemos que encontrar la función que a partir de esos datos de entrada generen los de salida. Es un poco la otra visión que hay. Aplicaciones que podemos encontrar en Machine Learning. Bueno, hay varias. La que he comentado de clasificar el email como spam o no spam, que utiliza Gmail, por ejemplo. Reconocimiento de caracteres, detección de patrones en imágenes, reconocimiento de voz, detección de fraude en transferencias mediante tarjetas de crédito, predicción de la demanda, impagos, abono del cliente por parte de compañías telefónicas. Todos estos sistemas, por debajo hay un sistema de Machine Learning que está continuamente mirando, chequeando si para un determinado conjunto de ítems de entrada, y a partir de esos ítems de entrada construir la función que permite clasificar esos ítems de acuerdo a la lógica de negocio. Otros casos de uso, por ejemplo, tenemos predicciones económicas, sistemas de recomendación, que veremos también. Por ejemplo, Spotify y Amazon por debajo internamente utilizan el Machine Learning sobre todo para recomendación de productos, puntuaciones de los usuarios, etcétera. Otros casos de uso claramente, por ejemplo, la clasificación de clientes en campañas de marketing o el diagnóstico de enfermedades. Son otros de los casos de uso que podemos encontrar. Bueno, pues como hemos visto, bueno, tanto Gmail, Amazon y Spotify utilizan estos sistemas internamente para eso, para encontrar patrones a partir de un conjunto de datos y generalizar una serie de reglas. En el caso de Amazon, pues podemos encontrar sistemas de recomendación a partir de los gustos y las puntuaciones que ha hecho un usuario. Te puede recomendar
en función de las puntuaciones que ha hecho un usuario o de los gustos o de las compras que ha hecho un determinado usuario. Otros ejemplos, por ejemplo, Google Now, para temas de reconocimiento de voz, tarjetas inteligentes, también lo utilizo internamente. En este punto ya hemos tratado un poco cuáles son las principales definiciones y bueno, ahora voy a comentar un poco el tema de relación entre Machine Learning y Big Data, ¿vale? Bueno, con el auge de estos últimos años del Internet social, redes sociales, grandes empresas tecnológicas que generan un gran volumen de datos, Google, Amazon, etcétera, el uso de Big Data se empieza, ya lleva muchos años usándose, y donde es el Machine Learning empieza a haber un claro acercamiento entre el Big Data y el Machine Learning. Entonces, en los últimos años, sobre todo a partir del 2012, 2013, pues se ve que hay un incremento bastante importante de los términos de Big Data y Machine Learning como términos de búsquedas que se han ido haciendo en estos últimos años. Como os he comentado en la definición de Machine Learning, esta área debe crear sistemas que sean capaces de aprender por ellos mismos, si sean programados de forma explícita, con la información de predecir hechos futuros, realizar recomendaciones, clasificación de eventos, tags. Por tanto, después de una frase de aprendizaje tendremos un sistema experto. En el fondo, los sistemas de Machine Learning son como sistemas expertos, donde a partir de una determinada entrada nos proporcionará una salida, me refiero a una predicción, una recomendación, una clasificación, como resultado de haber aplicado una función de clasificación sobre los datos de entrada. Dos claros ejemplos de sistemas expertos para aplicar técnicas de Machine Learning. Por ejemplo, los sistemas expertos en predicción de quinielas son sistemas de clasificación donde pasándole el equipo local y el visitante devuelve como resultado una de las tres opciones, el 1, el X o el 2. Otro sistema experto, por ejemplo, el cálculo de calorías quemadas al hacer carrera continua, en el que pasándole como entrada el peso de la persona, el tiempo y la velocidad, devuelve como resultado el número de calorías quemadas. Todos estos sistemas por debajo utilizan un Machine Learning por debajo, técnicas de Machine Learning para predecir los datos.